Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del día de hoy acerca de la reducción de peso y optimización topológica que podremos lograr con las herramientas de 3D Expert. Bienvenidos a este seminario. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy especialista de producto y miembro del equipo de software en 3D Systems en Latinoamérica. Antes de comenzar, como en todos nuestros seminarios, recuerden que sus micrófonos estarán silenciados para favorecer la comunicación. Sin embargo, estaremos atentos al chat para responder todas sus preguntas, inquietudes y recuerden que estas preguntas serán respondidas al final de la sesión eh, en la sección de preguntas y respuestas que tendremos en esta transmisión. Y como todas nuestras transmisiones, este seminario será grabado y posteriormente será publicado en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir o bien lo puedan consultar nuevamente. Así que bien, entrando en materia, como mencioné en un inicio, la reducción topológica y la optimización de las geometrías es un paso fundamental en la manufactura aditiva. Hoy en día la parte de manufactura aditiva de metal nos ofrece múltiples beneficios, de los cuales podemos explotar al máximo las capacidades que nos ofrece este proceso de manufactura o este tipo de tecnología desde la consolidación de un ensamble en el cual podemos disponer, o en lugar de disponer de múltiples componentes para generar un modelo, podremos consolidar todo en un solo objeto, en un solo volumen o en un sólido único, sobre el cual aparte podremos hacer algunas otras modificaciones o bien tener la libertad de diseño y omitir ciertas reglas que, por ende, con la manufactura tradicional debemos de guiarnos como ángulos de salida, radios, inclinaciones, undercuts o negativos. Y esto obviamente pues nos permite tener una estructura o tener un diseño mucho más completo y complejo en nuestra geometría, ya sea de forma interna o externa, gracias a esta libertad de diseño y a que nuevamente consolidando un ensamble, en lugar de tener múltiples piezas que internamente se conecten o externamente se conecten, como puede ser la cuestión de un manifold o un múltiple de admisión, el unir estas geometrías a través de manufactura aditiva es mucho más productivo, mucho más óptimo y obviamente nos permite explorar nuevos límites en cuanto a nuestra capacidad de diseño, geometrías y de la mano del aligeramiento que podemos generar en los componentes. Esto es fundamental en industrias como lo es el sector aeroespacial y automotriz, en donde el peso del componente lo es todo. Y si nosotros logramos tener una pieza la cual en lugar de tener o un ensamble, sustituirlo por un solo componente, el cual tiene una forma mucho más orgánica, mucho más robusta para soportar cargas mecánicas o bien para tener un mejor desempeño mecánico. Y adicionalmente el peso del ensamble o el peso del conjunto se ve reducido, eso va a brindar un impacto mucho mayor de forma positiva a nuestro negocio o bien a los modelos o a donde estemos implementando la manufactura aditiva o en este caso la impresión 3D de metal. Así es que estos procesos o el cómo podemos implementar o tratar de explotar al máximo los beneficios que nos ofrece la manufactura aditiva se constituyen o se realizan dentro de una de las etapas que tenemos en nuestro flujo de trabajo para manufactura aditiva. Y es precisamente la etapa de optimización de estructuras, en donde lo que nosotros vamos a buscar prácticamente es mejorar el diseño o la parte mecánica del componente a través de ciertas herramientas y de igual manera tratar de buscar, si es nuestro objetivo, una reducción de peso. Este tipo de herramientas o este tipo de técnicas nos van a ayudar desde el ahuecamiento de un sólido a través de funciones CAD o funciones de modelado convencional, como pueden ser extrusiones o cortes, pero para lograr un resultado mucho más completo, mucho más complejo, dependiendo del escenario en donde nos encontremos, podremos utilizar patrones internos, los cuales nos brinden la robustez que mi pieza necesita para su trabajo o para su desempeño mecánico, pero a su vez este patrón me ayude a aligerar el componente o me ayude
a remover a medida de lo posible la mayor cantidad de material, brindando así un equilibrio entre la robustez del componente y el material a utilizar. Y encontrando este equilibrio, obviamente vamos a tener un impacto positivo en el desempeño de nuestros ensambles o bien en la innovación que nosotros estemos proponiendo a nuestros productos. Y cuando nosotros deseamos, por ejemplo, una estructura o generar una estructura mecánica mucho más completa, también una opción o una alternativa es aplicar una estructura reticular como las que vemos en la parte central de este plato de construcción. Una estructura que me ayude a aligerar el componente de manera significativa, pero que en su topología o en su constitución geométrica en general me dé la misma funcionalidad que si tuviéramos un objeto totalmente sólido. Y es aquí en donde el impacto es mucho mayor en cuanto a la reducción de peso, ya que estas geometrías o estas estructuras obviamente van a requerir de menor material, perdón, para fabricarse, pero nos van a brindar igual o mayor desempeño al componente gracias a su constitución geométrica en base a celdas y nodos, los cuales vamos a poder disponer en diferentes configuraciones o con diferentes estructuras como tal, como podemos apreciar en esta imagen. Entonces, la manera en cómo creamos este tipo de geometrías en muchas ocasiones puede verse de manera muy complicada, puede parecer muy complicado. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que 3D Expert nos da múltiples herramientas para poder lograr ese tipo de diseños, esa complejidad en nuestros modelos. Pensando, por ejemplo, en que este componente o este ensamble, el cual se compone de diversos objetos, gracias a la consolidación que puedo lograr con la impresión 3D, pues prácticamente esta pieza va a ser fabricada como un solo objeto. Sin embargo, tomando ventaja de este supuesto, yo puedo aplicar ciertas optimizaciones para comenzar a aligerar el componente o bien hacer ciertas optimizaciones dentro de la misma geometría. Como podremos ver en pantalla, hay ciertas regiones en las cuales, por ejemplo, las secciones en color verde para este manifold constituyen una sección que solamente es para ajuste o para manipulación por parte del usuario. Si hacemos una pequeña vista de sección, nos vamos a percatar que el modelo es totalmente sólido, con lo cual podremos tener una oportunidad de que esta región se pueda optimizar reduciendo así el volumen y el material que voy a utilizar. Para hacer esto, una de las funciones prácticas que puedo aplicar es un volumen interno, el cual me ayude a generar una especie de patrón que se conforme en la parte interior de mi modelo. Prácticamente esta herramienta lo que va a generar es un patrón geométrico en dos dimensiones, el cual yo puedo configurar de diferentes maneras o geometrías, como puede ser en forma de escalera o bien en forma de panal o alguna otra constitución geométrica que yo desee. Y prácticamente esta información lo que va a generar es una proyección de ese patrón respecto al objeto. Como vemos en pantalla, prácticamente al momento en que yo acepto, al momento de que yo genero esta reducción o este patrón, el peso del ensamble se va a reducir precisamente por la remoción que tenemos internamente en las celdas. Pero también nos vamos a percatar que el patrón se adapta tal cual al volumen original de trabajo. Sin embargo, obviamente por la proyección y por la constitución de las celdas, podremos notar que hay unas ciertas secciones que se mantienen abiertas, lo cual, si esta región va a ser manipulada por el usuario, tal vez no sea lo más práctico. Así es que, como pueden darse cuenta, en un par de clics, yo puedo editar esa geometría, cambiar inclusive la constitución del patrón y en este caso lo que haré será indicar un pequeño espesor de pared y también indicar que esta parte interior va a quedar abierta. Como vemos en tiempo real, el cálculo es bastante rápido y con esto voy a lograr indicar que alrededor de esta sección o de este objeto voy a querer un espesor constante de alrededor de 1 milímetro, hablando de un número cerrado, pero internamente voy a mantener este patrón, con lo cual el objeto va a tener rigidez estructural, pero voy a estar ahorrando material o voy a reducir la cantidad de material necesaria para fabricar este componente. Si nosotros deseamos, por ejemplo, aplicar una técnica similar en regiones un poco más complejas, podremos aplicar también la función de látiz o estructura reticular.
Estas estructuras, basadas en nodos conectores, prácticamente nos ayudan a generar celdas que se interconectan unas con otras y se adaptan al volumen o en este caso a la geometría de mi pieza. Esto me da, por ejemplo, la libertad de poder crear un modelo muy complejo, bastante completo. Por ejemplo, si en esta sección yo quiero favorecer, hablando de un manifold, el intercambio de calor o tener una estructura, como vemos en pantalla, manera de rejilla, la cual me ayude, por ejemplo, a disipar calor o a favorecer el flujo de algún fluido alrededor de este componente. Como podemos observar, este tipo de estructuras son bastante complejas. El software las calcula de una manera muy rápida, muy dinámica, a comparación de que si nosotros realizamos esto de forma manual o con operaciones de extrusión o operaciones de modelado convencional. En este caso, el usuario puede indicar el tipo de celda que desea utilizar y también el tipo de nodos o conectores que desea aplicar. Si desea conectores esféricos, es decir, estos pequeños elementos circulares que vemos en pantalla, o bien, perdón, esos son los nodos, o bien conectores en forma de caja o rectangulares para reemplazarlos por estos pequeños tubos que interconectan a la estructura. El usuario simplemente selecciona el tipo de nodo conector que desea utilizar. Prácticamente, en este caso, indicaré que es una estructura totalmente uniforme, la cual se va a basar, por ejemplo, en una serie de cristales en forma de diagonal. Y posteriormente a esto, indicaré el tamaño de la celda en cuanto a largo, ancho y altura. Como podremos observar, la estructura se adapta completamente a mi geometría y también puedo controlar el valor del nodo conector y del diámetro. Como podremos ver en pantalla, prácticamente si nosotros aceptamos o generamos esta estructura, nuevamente al estar en contacto esta sección o si esta sección estuviera en contacto con la manipulación o el usuario manipulara esta parte, prácticamente lo que sucedería es que no sería una superficie pues muy adecuada para su manipulación, por lo que tendremos algunas opciones adicionales que nos van a ayudar a optimizar esta parte. Esas opciones, por ejemplo, puede ser la aleatorización de elementos, con lo cual cada uno de estos conectores se va a dividir internamente en múltiples secciones. Esto nos puede ayudar a que si esta estructura está expuesta ante cargas cíclicas o vibración, esto nos ayuda a evitar problemas, por ejemplo, de frecuencia o problemas relacionados a esas cargas cíclicas o a esa vibración. En este caso, para mejorar, por ejemplo, el contacto de la parte externa, que es con la cual va a interactuar el usuario, podemos aplicar o indicar que hay ciertas caras que van a quedar abiertas. En este caso voy a deshabilitar temporalmente la vista automática y le voy a indicar a 3D Expert que deseo que toda esta parte externa adapte o en toda la parte exterior adapte una celda por completo para que tengamos una estructura completamente cerrada en la parte exterior. Una vez que tengo esto, voy a previsualizar. Como pueden darse cuenta, la generación de este tipo de geometrías, esta optimización topológica a través de una estructura reticular, se genera en segundos, algo que manualmente nos llevaría horas y horas y sería muy complejo de manipular. Simplemente acepto o aplico este cambio y como podremos ver en pantalla, el componente mantiene su función, en este caso de intercambio de calor, mantiene su geometría, pero el peso se ve impactado de manera positiva con esta reducción y manteniendo la rigidez que va a brindar este tipo de celdas reticulares. De igual manera, por ejemplo, en esta sección puedo generar un ahuecado interno o puedo generar una estructura interna indicando tal vez un valor de celda un poco más pequeña, mucho más adaptativa para esta sección. Y en el cual, en este caso, en esta región en donde el contacto, la manipulación va a ser por completo por parte del usuario, o el usuario necesita eh, manipular esta zona de forma natural. En este caso, lo que indicaré es que deseo ahuecar el componente por completo,
manteniendo un ligero espesor de pared. Si vemos nuevamente en la vista preliminar, la estructura internamente se aplica en base a los parámetros que yo haya generado y libremente puedo generar cualquier modificación que sea necesaria en cuanto al tipo de estructura, conector, etcétera. Una vez que tengo esto, podremos observar en nuestra vista preliminar que por el proceso de sinterizado, el polvo va a quedar atorado dentro de este volumen que se va a generar, por lo que dentro de la configuración puedo indicar algunas caras para que se genere automáticamente el drenado del polvo o el drenado del material restante de la construcción. Simplemente indico las superficies en donde quiero localizar esos agujeros de salida o de drenado del polvo y de manera automática lo que hará 3D Expert es generar ese patrón para poder generar o poder tener esa configuración. Una vez que vemos en la vista preliminar, se crea la estructura interna y se generan esos pequeños barrenos de drenado, manteniendo el espesor de pared que yo indiqué inicialmente en mi diseño. Si hacemos una vista de sección, podremos visualizar que todo esto es un objeto sólido, el cual una vez que estemos listos podremos exportar en algún archivo STL o en el formato directo de nuestra máquina con todas las demás opciones que tenemos para preparación y optimización de nuestros modelos. Continuando con estas estructuras reticulares, tratando de aligerar a medida de lo posible el peso de nuestros componentes, finalmente también podré aplicar este tipo de estructuras en la parte inferior, nuevamente, tomando en cuenta que este componente solamente es para manipulación o colocación o ensamble del componente. Ahora aplicaré, por ejemplo, un patrón radial, el cual, si vemos en pantalla, se genera en base al plano XY o en base a la orientación del plato de construcción, lo cual no es tan adecuado, ya que hay zonas o va a haber regiones en donde la concentración de nodos y conectores pudiera ser mayor. Así es que lo que haremos prácticamente es indicar, gracias a nuestras opciones de manipulación, que la orientación de este patrón radial se generará a partir de alguna cara o alguna referencia, como vemos en pantalla. Ahora, perpendicular o orientándonos en base a la sección concéntrica de este elemento, podremos manipular con mayor facilidad la información que nosotros queremos establecer para esta celda. En este caso, por ejemplo, voy a ampliar un poco más la celda. Indicaremos, por ejemplo, algunos nodos diagonales, el valor interno, el valor externo, el espesor que deseo mantener en la parte interna y también aplicaré algunos agujeros o un patrón de agujeros para el drenado del polvo. Una vez que tenemos esto, como podremos visualizar en la vista preliminar, prácticamente se generan este patrón, se crea la estructura interna y con eso nuestro modelo va a tener la misma rigidez que originalmente o con la que originalmente contábamos en el diseño, sin embargo, utilizaremos menos material. Este tipo de estructuras no solamente nos van a ayudar, como vemos en pantalla, a reducir el peso o a mejorar el desempeño mecánico del componente, sino que también podremos o tendremos la posibilidad de utilizar esta misma tecnología o estas mismas herramientas para mejorar, por ejemplo, las texturas o algunas regiones que requieran texturizado o bien algunas aplicaciones superficiales, como puede ser alguna aplicación médica. Esto gracias a nuestras herramientas, en este caso de látiz superficial o estructura reticular superficial. Funciona de la misma manera en la cual el usuario indica las caras o las superficies en donde se aplicará esa estructura reticular. Podremos aplicar cualquiera de estos patrones, los cuales nos van a ayudar, por ejemplo, en ciertos casos, en el caso de prótesis o el sector médico, a generar una estructura con cierta porosidad, la cual ayude al paciente a implementar mejor o adaptar mejor la prótesis hacia el tejido. De esta manera también podremos aplicar algún otro tipo de estructura, como vemos en pantalla, para algunos otros fines estéticos o en este caso mecánicos, simplemente indicando la configuración de celda, altura, espesor de la retícula
y prácticamente con esto podremos aplicar un texturizado para esta parte o para este ejercicio en particular para tener un mejor agarre o brindar una mejor sujeción para la manipulación de este componente. Como se dan cuenta, pues en unos simples pasos y con estas herramientas prácticamente he logrado una reducción significativa del componente. Volviendo un poco al tema de los látices superficiales, estos también podrán ser utilizados, como mencionaba anteriormente, en elementos prostéticos en los cuales podamos jugar con la geometría de la estructura y la configuración, en este caso, para lograr cierta porosidad. Esto lo podremos evaluar a través de las múltiples herramientas que ofrece 3D Expert o inclusive aplicar un patrón de texturizado directamente sobre alguna otra superficie. Prácticamente con estas herramientas, una vez que ya tenemos esta información, el usuario básicamente está listo para generar las estructuras de soporte como vemos en pantalla. Y una vez que tenemos esto, hacer el cálculo de las capas de sinterizado y enviar a nuestra impresora. Esta información, una pregunta común es, ¿qué sucede cuando yo quiero enviar esta información a alguna otra impresora o a través de algún formato neutro? Lo podremos realizar también a través de algún archivo o algún objeto facetado, como puede ser STLs, OBJs, 3MF, en los cuales podremos combinar tanto las estructuras reticulares como los sólidos o inclusive las superficies, obteniendo los valores de espesor que nosotros habíamos configurado para procesarlos en cualquier otra tecnología. En mi caso hemos hecho este tipo de pruebas inclusive con impresión en polímeros, lo cual nos ha dado resultados sumamente interesantes. Una vez que tenemos esto, enviamos a fabricar y listo. Como podremos ver en pantalla, lo que tenemos finalmente es el modelo totalmente constituido, como lo acabo de realizar, de una forma sumamente rápida, muy práctica, y comparando los resultados, por ejemplo, del modelo inicial en el cual teníamos un peso aproximado de casi 3 kilos, con estas reducciones tan significativas, el peso se redujo casi en un 50%. Esto obviamente nos impacta de forma positiva en el material que vamos a utilizar, es un ahorro que tendremos también en cuanto a tiempo de fabricación, dependiendo del escenario, pero tendremos ahora un componente el cual en lugar de constituirse de múltiples piezas o de múltiples componentes, lo hemos consolidado a un solo componente o a máximo dos componentes por este conector que tenemos en la parte superior, el cual nuevamente el peso se ha reducido de forma significativa, pero también el desempeño mecánico se ha mantenido o se ha mejorado y la funcionalidad en este caso del recubrimiento exterior, que es un recubrimiento que tiene una aplicación térmica, prácticamente ha mejorado para este manifold, para este conector. Si vemos el modelo una vez que ya fue fabricado, pues prácticamente podremos visualizar todas esas estructuras que yo apliqué previamente, lo cual a comparación de la manufactura tradicional, pues esto sería impensable de fabricar o prácticamente imposible. Entonces, al final del día, esto nos da como ventaja que la estructura o la reducción de peso y la implementación de mejoras en topología de nuestros componentes nos va a ayudar a tener una reducción significativa y un mejor desempeño de los componentes, lo cual, por ejemplo, en el ámbito aeroespacial es fundamental. Hoy en día las compañías buscan reducir al máximo el peso de los componentes para brindar mayor eficiencia a las aeronaves, lo mismo a los vehículos deportivos o a la industria de automotriz en general, diseños mucho más optimizados que puedan resistir la misma carga o mucha más carga con la menor cantidad de material posible y obviamente pues los ahorros en tiempo de fabricación y en materia prima. Así es que de una forma muy rápida, como podemos observar, 3D Expert nos ofrece todas estas herramientas, no solamente las herramientas que ya hemos visto en otras sesiones de posicionamiento, alineación, etcétera, generación de soportes, sino que también vamos a poder utilizar estas herramientas que regularmente con operaciones o con software CAD o algún software CAD convencional no sería posible de lograr.
Y si no hay más preguntas, a nombre de 3D Expert, de la división de software de México y Latinoamérica y de 3D Systems, les agradezco la participación que tuvieron el día de hoy en este seminario. Recuerden que me pueden contactar a mi dirección de correo electrónico pablo.aguillon@3dsystems.com y que pueden visitar nuestro canal de YouTube 3D Systems en español, en donde encontrarán este seminario y todos los seminarios web que hemos tenido semana a semana, además de mucho más material, tutoriales, tips, información, demostraciones de este producto y de toda la gama de soluciones que ofrecemos. Que tengan un excelente día y muchas gracias por unirse a nosotros.